Bien, mis queridos, les invito a buscar en sus Biblias, en el libro de Efesios, allá en el capítulo 4. Estamos considerando la serie que tiene que ver con el andar de la vida cristiana. Estamos considerando desde el capítulo 4 al capítulo 6 aspectos prácticos del andar en la vida cristiana. Hoy vamos a ir con el tema, la segunda parte de capacitados por Cristo para servir. Capacitados por Cristo para servir. Es interesante, y mira conmigo en pantalla antes de dar lectura a la porción del capítulo 4. Una iglesia crece en unidad cuando cada creyente comprende que tiene un plan para su vida. Queridos, una iglesia crece espiritualmente, numéricamente, cuando cada creyente comprende que Dios tiene un plan para su vida. Ahora, el plan de Dios para su vida es algo que usted debe descubrir en la medida que camina con el Señor, en la medida que usted conoce la palabra de Dios. Todo creyente puede exactamente conocer cuál es la voluntad de Dios para su vida, porque está escrito acá. Todo lo que Dios dice acá que yo debo hacer es la voluntad de Dios para mi vida. Pero el Salmo 138:8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Proverbios 21 dice que el corazón del rey está en la mano de Jehová y a lo que él quiere lo inclina. Tu buen espíritu, dice el salmista, me guía a tierra de rectitud. Eso tiene que ver no solamente con la voluntad de Dios, sino con el propósito de Dios en mi vida. Para que ese propósito funcione en mi vida, yo debo entender que pertenezco a una unidad. Que en primer lugar pertenezco al cuerpo de Cristo en el momento en que yo recibí a Jesús como mi Salvador personal. Pero no solamente pertenezco a ese cuerpo en formación glorioso que un día se presentará ante Cristo como la esposa de Cristo y usted y yo estaremos en ese lugar, pero también usted debe entender que entramos en esta tierra en comunión con una iglesia en la cual usted debe comprometerse, servirse y cumplir el propósito de Dios en su vida. Usted no puede ser un misionero, usted no puede ser un evangelista, usted no puede ser ese tipo de persona si no está primero vinculado a una iglesia local. Y para que haya unidad debemos andar en unidad. Y los primeros versículos del capítulo 4, ya Pablo nos ha dicho cómo debemos andar, con humildad, con mansedumbre, con paciencia, considerando a los demás. Ya hemos hablado de la unidad doctrinal que debemos tener. Amós 3:3 dice, andarán dos juntos por el camino si no estuvieren de acuerdo. Ahora el escritor nos comienza a llevar, Pablo nos comienza a llevar al aspecto práctico. ¿Cómo tú cumples un rol y una función? Una iglesia crece numérica, espiritualmente, en la medida en que cada creyente comprende que tiene un plan para su vida. Debemos ser entendidos en conocer la voluntad de Dios. En el capítulo 5, Pablo va a decir, sed entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Romanos 8:28, su voluntad siempre es buena, es agradable y también es perfecta. Ahora, esta voluntad de Dios y este plan de Dios en mi vida debe ser de acuerdo al propósito que Dios me ha dado. Y ahí está la clave. Hoy vamos en la segunda parte, hoy estamos en la segunda parte del tema capacitados para servir. Pero el propósito de Dios, mira, el propósito de Dios, lo que debemos buscar diariamente, para eso Dios me da primero su palabra y también me ha dado ¿qué? Habilidades para hacerlo, es decir, para cumplir su propósito. Para hacer su voluntad, Dios me ha dado en primer lugar su palabra. Y en segundo lugar, Él me ha dado habilidades. Yo he nacido con talentos, con habilidades. Algunos cantan, dibujan, etc. Pero también el Señor, cuando usted recibió a Cristo como su Salvador personal, recibió otras habilidades. Habilidades espirituales que la Biblia le denomina como dones. Usted y yo, como todos los creyentes del mundo, por lo menos tenemos
un don en nuestras vidas. Y con eso en mente vamos a mirar, vamos a considerar la importancia del servicio. Consideremos el servicio, cómo usted y yo debemos servir al Señor, entendiendo que el Señor me ha dado ¿qué? Capacidades y dones. Mira, dos consideraciones en el servicio, ya vimos la primera de ellas. La primera consideración tiene que ver en que todo creyente es ¿qué? Dotado. Cada creyente es dotado, cada creyente es capacitado, todos nosotros. Y en primer lugar vimos que cada creyente tiene ¿qué cosa? Una capacidad especial, que dice el verso 7. Míralo conmigo. Efesios capítulo 4, versículo 7. Dice el texto, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. En primer lugar, todo creyente ha recibido una capacidad especial. ¿Cuál es? Solo usted la sabe. Pero esa capacidad que usted ha recibido, dice el texto, que es una gracia de Dios. La gracia no solamente es la salvación, sino que también es la dotación, mediante la cual, dice, conforme a la gracia, a la medida del don de Cristo. La idea de medida significa que Dios le ha dado un plan. ¿Recuerdas capítulo 2, verso 10 que dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales ¿qué? Él preparó de antemano. Dios ha trazado su don, mi capacidad es de acuerdo al plan que Dios tiene en su vida. Conversaba el día de ayer con el misionero, o esta mañana, que eran cerca de la 1, cuarto para la 1 de la madrugada. Me llamó creyendo que era las 5 de la tarde. Le dije, no son las 5 de la tarde, ya es casi la 1 de la madrugada, 12:30. Y él me hacía preguntas con respecto a los dones. Y hablábamos sobre dones espirituales. Y creo, mis queridos, que los dones son irrevocables. Dios te ha dado a ti un don. Y ese don usted debe utilizarlo. Y el desarrollo va a depender en donde usted se encuentre. Yo creo que el Señor me ha dado a mí el don de poder enseñar. Pero no creo que me ha dado la capacidad que tiene, por ejemplo, Evis Luis Carballosa, John MacArthur, o la capacidad que tiene Samuel Pérez Millo. Dios me ha dado una capacidad para poder enseñarle ¿quién? A ustedes. Y el don que Dios le ha dado a ustedes, a usted y a mí, está en ese plan, en esa medida en el cual usted se desarrolla, en el cual ustedes se encuentran. En primer lugar, debemos entender que todo creyente ha sido capacitado. Usted tiene un don y debe saber cuál es, porque un día dará cuenta a Dios por él. En segundo lugar, cada creyente tiene un cometido especial, es decir, que tiene una función. ¿Cuál es la función? Para que usted y yo, mediante el don que hemos recibido, en segundo lugar, o letra B, mediante el don que hemos recibido, podamos servir a Dios y ministrar. Mira lo que dice el verso 12, capítulo 4, versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Dios te dio un don para que desarrolles el ministerio. El ministerio, la palabra utilizada ahí significa diaconía, que tiene que ver con servicio, que tiene que ver con suplir una necesidad. En otras palabras, usted ha sido capacitado, usted ha recibido ese cometido, recibió esa capacidad con una función especial. Y usted ocupa un lugar importante en el gran engranaje de la obra de Dios, en la cadena del programa de Dios. Y si usted no lo cumple, la iglesia es afectada. De ahí entonces que si usted solamente viene como visita en la iglesia, amén, el número es importante, pero no necesitamos solo número. Su ofrenda que pueda dar es buena, es importante, pero hay algo más. Usted debe ser ¿qué cosa? Miembro, parte, para crecer, para que de esa forma usted pueda ¿qué? Desarrollar. Encontramos entonces que hemos sido capacitados, tenemos un cometido, letra D, o en tercer lugar, cada creyente con ese don, con lo que ha recibido, debe crecer. Y cuando nosotros vamos en ese cometido, comenzamos a desarrollarlo, a configurarlo. Utilicé ese término moderno que significa ser preparado de forma especial. Usted ha sido capacitado y usted debe esforzarse en crecer en lo que Dios le ha dado a usted para que de esa forma, dice el texto, a fin de perfeccionar a los santos. Ya les explicaba la vez pasada cómo se utilizaba ese término en el mundo médico, en el mundo marítimo y en el mundo militar.
colocar el hueso en su lugar, remendar redes, ordenar las tropas. Tiene la idea de amueblar algo totalmente o equipar algo. Es decir, tú sirves para que esta iglesia sea equipada y sea funcional. Pero si usted se pone a un lado, no se involucra, ese espacio queda vacío. ¿Tiene la idea? Y finalmente, cada creyente debe crecer para el enriquecimiento del cuerpo. Mira lo que dice el verso 16. ¿De quién todo el cuerpo? Usted, miembro, capacitado, colocado, en crecimiento, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan, mutuamente importante la función de las coyunturas, ¿cuál es? Unir para que haya ¿qué cosa? Usted debe ocupar su lugar para que haya esto, según la actividad propia de cada miembro que recibe. Recibe su crecimiento para ir edificándose ¿qué? En amor. ¿Qué significa esto? Que su trabajo, mi involucramiento hace que usted crezca y ¿qué más? Que yo también crezca. Poner a disposición mi don. A veces he escuchado personas decir, yo tengo el llamado para trabajar con jóvenes. Y hemos visto a través del tiempo, en mis años de ministerio, personas venir a mí y decirme, yo quiero trabajar con jóvenes, y yo los observo. Cuando está el tiempo libre, nunca se acercan a los jóvenes. ¿De qué estamos hablando? No, a mí me gusta trabajar con niños, pero yo cuando los observo, pasa de largo, ni siquiera mira a un niño, porque es niño, no lo considera persona. No, yo tengo el don de servicio, pero cuando le toca la limpieza, ese domingo no viene. O si pedimos, vamos a levantar las sillas, es el último en hacerlo. ¿De qué estamos hablando? Es decir, si yo tengo un don, ¿yo voy a qué? A desarrollarlo. Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don. Y cuando usted lo desarrolla, cuando usted desarrolla ese don, no solamente crece usted, sino que también crece ¿quién? Todo el cuerpo bien concertado, unido, va creciendo en ese gran propósito, porque el cuerpo comienza a crecer. Cerramos ahí a modo de recapitulación de lo que decíamos el domingo pasado. Quiero que ahora que prestemos atención. Hemos hablado en primer lugar, hemos hablado de que todo creyente ha sido capacitado, todo creyente es dotado. Veamos ahora en segundo lugar que todo creyente no simplemente ha sido capacitado, sino que también todo creyente en esa dotación, ese creyente dotado es entregado a la iglesia. Usted es un regalo para la iglesia. Ese creyente que el Espíritu Santo ha capacitado, lo ha dotado, ese creyente ahora se convierte en un regalo para la iglesia. Quiero que veas conmigo 3 razones por las cuales Cristo va a entregar a algunos creyentes, a algunas personas, como un regalo a la iglesia. Y vuelvo a explicar para que me entienda. Todos nosotros hemos sido capacitados. Dios me ha dado un don. En el momento en que yo recibí a Cristo como mi Salvador personal, el Espíritu Santo le ha dado a usted, ¿qué cosa? Un don. El Nuevo Testamento hace mención de 18 o 19 dones. Y creo que todo creyente tiene uno más fuerte que otro o una mezcla de ellos. Es su deber conocerlos. Esos son los carismatas. La palabra carismático viene de charis, que significa don o regalo. Somos carismáticos en el sentido en que nosotros hemos recibido ¿qué? Un don, no que tenemos la práctica carismática, ¿me entiende? Eso sería diferente. Pero hemos recibido un don. Usted y yo tiene un don que debe descubrir, debe desarrollar y ponerlo en función del cuerpo de Cristo para que usted crezca. Y nosotros también crezcamos. Pero ahora, eso es todos los creyentes, creo también que hay ciertas personas, ciertos hombres, que el Señor Jesucristo toma y que los entrega a la iglesia como hombres capacitados y dotados. Vamos a mirar, quiero que observes conmigo los textos que vienen ahora, para que avancemos un poquito en capítulo 4. Dice, verso 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Ahora, por lo cual dice, subiendo a lo alto, ¿qué hizo?
llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo, hablando de Cristo, aquel que descendió, aquel que subió, aquel que llevó cautiva la cautividad, verso 11, y él mismo constituyó, puso, colocó. ¿Estás ahí en verso 11? ¿Constituyó a quiénes? Primero apóstoles, luego profetas, luego evangelistas, luego pastores y maestros. Estos personajes que menciona acá el verso 5 son hombres que el Señor Jesucristo tomó y los entrega como un regalo a la iglesia. Todo creyente ha recibido el regalo de un don. Usted tiene un don, usted es parte de la iglesia. Pero aquí la idea es que el Señor toma a algunas personas dotados de forma especial y que dice, yo quiero regalarle a la iglesia bautista, a la gracia de Dios, este hermano que tiene el don de la enseñanza o de la predicación, a esta persona en especial. Y el Señor entrega a estos líderes, estos hombres, ¿con qué función? Mira lo que dice el verso 12. ¿Para qué? ¿Qué dice el texto? Mírenlo, no se me duerma. ¿Qué dice? A fin de perfeccionar a los santos, es decir, Dios, que el Señor Jesucristo entrega a estos hombres dotados para que la congregación, para que nosotros, los creyentes, los miembros de una iglesia, seamos ¿qué? Perfeccionados. ¿Y qué significa ser perfeccionado? ¿Recuerdas? Palabra médica, palabra militar, palabra marítima. Ser restaurados, colocar el hueso en su lugar y ordenar las tropas. Es decir, somos capacitados, enseñados, entrenados, adiestrados, preparados, restaurados, consolados, ayudados con una sola finalidad. ¿Cuál es? Perfeccionar a los santos y mira, detente ahí, para. ¿Qué es eso? ¿Qué significa la palabra para? No es detenerse, no es stop. Aquí para, no es parar. Para significa propósito. ¿Por qué yo tengo que ser enseñado? ¿Por qué tengo que ser adoctrinado? ¿Por qué tengo que ser restaurado? ¿Por qué tengo que ser aconsejado? ¿Por qué tengo que ser ayudado? Porque debo prepararme. Y una vez que estoy preparado, ¿qué puedo hacer? Por ejemplo, usted tiene conflictos matrimoniales, ¿ok? Viene a la iglesia, algún hermano de la iglesia, exhortado los unos a los otros, y le ayuda, le da un buen consejo. Y ese consejo fue tan útil que usted lo aplicó y ahora su hogar disfruta ¿de qué? De paz. Ahora usted ya está capacitado. ¿Para qué? Para ayudar a otra persona. Ahora es lamentable cuando todo el tiempo requiere que seamos ¿qué? Ayudados y nunca somos capaces de ¿qué? ¿Te acuerdas 2 Corintios capítulo 1 verso 3? Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que también nosotros podamos ser, ¿qué? Ser consolados a otra persona. Yo pasé una operación, entiendo lo que significa pasar por un quirófano, o estar enfermo, o estar en el hospital. Dios estuvo conmigo, hubieron personas que me visitaron, me animaron. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer ahora? ¿Ah? Hacer lo mismo con otras personas. Pero si no hago lo mismo, ni yo crezco, ni la otra persona tampoco crece. Ahora, toda dotación, hemos visto, toda dotación es dada por Cristo. Quiero que veamos 3 razones rápidamente, ya con el tiempo que me queda, de cómo Cristo dota a los creyentes. En primer lugar, quiero que observes ahí. Dice el verso 8 lo siguiente. Por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Aquí hay que entender un poco de historia. Cuando algunos generales romanos, se llamaban los patricios, tenían la misión de tomar un pueblo, una ciudad, algo, iban con sus tropas y una vez que la conquistaban, esa tropa, regresaban a Roma. Y el patricio, el conquistador o el general en ejército, era el primero en entrar normalmente en su caballo de gala victorioso. Detrás de él venía parte de su ejército.
Detrás del ejército venía el botín, lo que habían tomado de la ciudad. Y detrás del botín venían también esclavos. Y normalmente el patricio repartía parte del botín, parte de las riquezas, parte de las ganancias, la compartía con sus soldados, de mayor a menor grado. Pablo, tomando eso, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto. ¿Quién subió a lo alto? Es el primero que, desde lo alto que descendió a esta tierra. Y es interesante que cuando él subió, ¿qué hizo? Llevó cautiva la cautividad. Es decir, que nuestro Señor Jesucristo, cuando Él triunfa, cuando Él paga el precio, Él compra un pueblo redimido, y ahora aquellos que estábamos cautivos por el pecado, aquellos que éramos esclavos por el pecado, ahora somos llevados por el Señor Jesucristo, donde a las promesas del cielo. Es por eso que usted y yo podemos decir que mi destino, mi lugar final, ¿cuál es? El cielo, porque Él lo preparó para mí, llevó cautiva la cautividad. Pagó el precio de mi esclavitud, pagó el precio de mi maldad, me libró de la condenación de la ley. Llevó cautiva la cautividad. Presta atención y no te pierdas acá. Algunos ven acá también, es una teoría, pero que concuerda con el sentido bíblico, que cuando el Señor Jesucristo viene a esta tierra, muere. Y al resucitar, y cuando Él va al cielo, llevó cautiva la cautividad, y existe la teoría que aquellos santos del Antiguo Testamento, que al morir estaban en el seno de Abraham, ¿recuerdas? El seno de Abraham, ¿dónde estaba el seno de Abraham? En el Antiguo Testamento, en el Seol; en el Nuevo Testamento, en el Hades, que estaba separado con el lugar de tormento. Cuando Cristo asciende, se lleva a todos ellos que estaban en el seno de Abraham, se los lleva ¿a dónde? Al cielo, porque el seno de Abraham también era conocido como el paraíso. ¿Recuerdas que el apóstol Pablo tiene una visión? ¿Y que es llevado a dónde? Al tercer cielo. ¿A dónde describe él? Al paraíso. ¿Recuerdas que Jesús le dice al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso? Y de acuerdo al apóstol Pablo en 2 Corintios, el paraíso hoy está en el tercer cielo, que es la morada de Dios. Entonces algunos ven acá que el llevar cautiva la cautividad significa eso. Yo veo acá que el Señor triunfó sobre el poder, el yugo de la muerte, y cuando Él triunfa, da también, ¿qué cosa? Dones, como el patricio que ya había conquistado, repartía, ¿qué cosa? Su botín. Verso 9. Y eso de que subió, ¿qué? Sino que también, ¿qué? Descendió. No puede ascender si primero, ¿qué? No ha descendido. El descenso tiene que ver con su humanidad. El descenso tiene que ver con Jesucristo haciéndose ¿qué? Hombre. Jesús no desaparece del cielo y aparece en la tierra. ¿Cómo desciende Jesús a esta tierra? Por medio de un milagro. La concepción virginal, su nacimiento de María. Y eso que subió, ¿qué? Sino que también había palabra descendido. Primero, ¿qué? A las partes más bajas de la tierra. Algunos dicen acá, ¿ves? ¿Puedes observar que aquí el Señor Jesucristo descendió? Y algunos toman Pedro, que dice que, 1 de Pedro capítulo 3, verso 18, que Cristo vino y descendió al infierno y le predicó a aquella generación que murió durante el tiempo de Noé. Personalmente creo que este descender a las partes más bajas de la tierra sencillamente es que Él se hizo hombre y caminó en esta tierra y cargó la cruz. Pero algunos ven que Jesucristo pudo haber descendido. Ahora, yo sí creo que, como dice Pedro, no tengo el tiempo ahora de leerlo, 1 de Pedro, capítulo 3, versos 18 al 20, creo que Noé, a esa generación incrédula, que están sepultados y que están esperando el juicio final, sí se les anunció, se les predicó un evangelio. Tal vez no es el evangelio de que Cristo murió y resucitó, pero sí se le dio una advertencia, se le dijo, creyendo, entrando al arca, creyendo en Dios, van a poder obtener ¿qué cosa? La salvación. Cierro eso porque hemos dicho en primer lugar, hablando sobre 3 razones por las que Cristo da a la iglesia estos dones. En razón, en primer lugar, de su conquista, Él los compró.
¿Recuerdas que la iglesia son hombres que el Padre le ha regalado al Hijo? ¿Recuerdas Juan 17? ¿Recuerdas que Hechos capítulo 20, verso 28 dice que Él los compró con su propia sangre? Son un pueblo, hombres y mujeres que el Señor le ha dado ¿a quién? Que el Padre le ha dado al Hijo. Nadie viene al Padre, nadie viene al Hijo si el Padre no le trae primero. Ahora, Él llevó cautividad, pagó nuestro precio, nos ha capacitado para servirle. Y esto que subió, sino que también primero que Él descendió. Luego el verso 10 da la razón de su coronación. Y el que descendió, hablando de Cristo, es el mismo que también que subió por encima de todos los cielos. Es decir, que el Señor Jesucristo vino, pagó, murió. Y en Juan 17 Jesús le dice al Padre, Padre, te pido que me glorifiques con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y el escritor a los Hebreos dice que, capítulo 4, verso 14, que el Señor Jesucristo en su regreso, primero, traspasó los cielos. Significa que hay más de uno. En lenguaje escritural, la Biblia dice que Dios habita ¿en dónde? El tercer cielo. A la luz de las Escrituras sabemos que el cosmos, considerado por los hebreos, por los judíos, como el segundo cielo, es el lugar de habitación ¿de quién? De los ángeles y de los espíritus. Satanás, ¿dónde trabajó? ¿Recuerdas el caso de Job? ¿De dónde vienes? De darle vuelta ¿a qué? A la tierra. El Señor Jesucristo traspasa los cielos. Traspasa la región gobernada, donde están los espíritus, las huestes de maldad, en las regiones celestes. Traspasa ese lugar llevando el mensaje de victoria. Y cuando llega al cielo, Filipenses que dice que fue recibido ¿qué? Arriba en gloria. Me imagino el tronar, no sé si pueden aplaudir, pero con las alas tal vez los ángeles que estaban haciendo una ovación porque fue Cristo recibido arriba. Recibido, dice el texto, por lo cual Dios también le fue recibido arriba en gloria, y por ese hecho de descender y ascender, el Padre dice lo siguiente: ahora, quiero que en todo el universo, toda lengua confiese ¿qué cosa? Su triunfo, que Él es el Señor. El que descendió, mira la razón de su coronación, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos, y agrega, para llenarlo todo. Me encanta esa expresión. La plenitud de aquel que llena todas las cosas. Cuando tú lees las epístolas, partiendo de Romanos en adelante, vas a encontrar la palabrita en Él, en Cristo, en Él. Todas las bendiciones que los creyentes tenemos, y la razón por que un día podemos ir al cielo y porque Dios me acepta es porque usted y yo estamos ¿en quién? En aquel que fue coronado, aquel que lo llena todo y en todo. Finalmente, la razón de su control. Pero quiero que observes algo acá, capítulo 4, verso 11. Ese Cristo que descendió, que en primer lugar conquistó, que en segundo lugar recibe una coronación. Ese Cristo es aquel que ha dado, verso 11, y él mismo constituyó a unos ¿qué? Apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Creo, mis queridos, hay algunos que toman este texto y dicen, este es el ministerio quíntuple. Y algunos dicen, si tú no tienes estos 5 ministerios, no puedes servir al Señor. No creo. Yo creo que estos hombres fueron dados en la medida en que la iglesia iba avanzando. Primero el Señor nos dio apóstoles. Después de Cristo, ¿qué hubo? Apóstoles y profetas. ¿Cuál fue la función de ellos, de los apóstoles y de los profetas? Usted y yo anunciamos el Evangelio. Entonces no era solo esa su función. Fueron el fundamento doctrinal de la iglesia. Dios, el Señor le dijo, el Espíritu os guiará ¿qué? A toda verdad. Y os enseñará y os dirá y os recordará lo que debáis decir. Dicho y hecho, porque ellos lograron escribir, recopilar la historia de Jesús y escribir la doctrina en la cual usted y yo hoy crecemos. Fueron el fundamento. En el capítulo 2, verso 20, ahí presenta que los apóstoles y los profetas son el fundamento y que Cristo es la piedra principal. Es decir, que ellos cumplieron su ministerio fundacional, dando la doctrina. Judas, verso 3, dice que nosotros debemos contender por la fe que ha sido dada
una vez. Y esa fe, esa doctrina fue dada a través de los apóstoles, a través de los profetas. Cuando ellos cumplieron su misión, Dios continúa con la siguiente generación de ministerios, que son evangelistas. ¿Qué es un evangelista? Aquel que va llevando el mensaje a otros lugares con una función de misionero. Evangelistas, y luego agrega, ¿qué cosa? Pastores y maestros. Sea que sean dos personas diferentes los que enseñan y los que guían la obra del Señor, tiendo a creer que es la misma persona. Pastorean mediante ¿qué cosa? La enseñanza. Fueron dados para que la iglesia crezca. ¿Por qué razón Cristo ha entregado a estos hombres dotados? En primer lugar, porque Él conquistó. Amén. Él llevó cautiva la cautividad. En segundo lugar, por su coronación, porque fue recibido que arriba en gloria. Y en tercer lugar, por la razón de su control. Y terminamos con Efesios capítulo 1. ¿Qué dice? Mira Efesios en el capítulo 1. Dice el verso 22. Mira la razón del control de Cristo: y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Es decir, que el Padre somete todas las cosas bajo los pies de Cristo. Y a Cristo lo ha dado como ¿qué? Como cabeza sobre todas las cosas. ¿A qué? A la iglesia. Y agrega, ¿qué es la iglesia? La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El control. Es Él el que pone. Es Él el que llama. Usted puede esforzarse por querer tener un llamado del Señor, pero si la cabeza no le llama, si Cristo no le llama, por demás. Ahora, cuando la iglesia se reúne, cuando los creyentes se reúnen, ¿en nombre de quién se reúnen? En el nombre de Cristo. Y cuando se reúnen en el nombre de Cristo, ¿qué ocurre? El Señor está ahí, ¿qué? Presente. Pablo agrega en Corintios capítulo 11, cuando os reunís como iglesia. No siempre los creyentes se reúnen como iglesia. Cuando nos reunimos como iglesia, cuando hay una convocación del pueblo del Señor para concentrarnos en la palabra y en la adoración al Señor, cuando el pueblo se reúne y se concentra ante la presencia del Señor, ¿quién debe ser glorificado? ¿Quién debe ser adorado? ¿A quién debemos dar la gloria? En la iglesia, la gloria es para el Señor Jesucristo, amén. Y cualquier otra persona, aún el Espíritu Santo, que si lo lleva, no está acorde con las Escrituras. Porque el Espíritu Santo dijo, Él tomará de lo mío, yo lo hará saber. Y hoy hay iglesias donde el culto gira ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y toda la gloria al Espíritu y el poder del Espíritu. ¿Y dónde está Cristo? ¿El cual es quién? La cabeza. Hay predicadores que todo el tiempo hablan para hacer sus señales del Espíritu, del poder del Espíritu. Y yo me pregunto, ¿de qué espíritu estamos hablando? ¿Por qué Dios dio hombres capacitados? Porque Él es conquistador. ¿Por qué dio hombres capacitados? Porque el Señor Jesucristo, cuando ascendió al cielo, fue también ¿qué? Coronado. Y al ser coronado, el Señor, el Padre, lo puso como el control, el director de todas las cosas. Eso significa que aún las decisiones importantes, escúchame bien, dentro de una iglesia, no las toma la congregación. Las decisiones importantes tampoco las debe tomar el líder principal. ¿Quién las debe tomar? El Señor Jesucristo. Y cada vez que una congregación, que líderes no andan caminando cerca del Señor, no pueden decir qué cosa. Esta es la decisión que Dios ha tomado para esta iglesia. A través de los años he visto hombres y mujeres, líderes y congregaciones, decir, esta es la decisión de Dios para esta iglesia. Y finalmente, ¿qué? ¿Ser la decisión de quién? De los hombres. Porque la cabeza de la iglesia, ¿quién es? La autoridad principal, ¿quién es? Pero no te olvides, a modo de aplicación, que en Apocalipsis capítulo 3, verso 20, cuando dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿A quién se le dice esto?
¿A inconversos? ¿A una iglesia? A la iglesia de la Odisea, que se habían reunido, estaban cantando, estaban adorando, venían a la iglesia, hacían actividades de iglesia, pero ¿dónde estaba el Señor? ¿Ah? El Señor está afuera golpeando, ¿qué cosa? El corazón. Ahora, mi querido, usted puede venir a la iglesia, cantar con nosotros, leer la palabra con nosotros y hacer acciones cristianas y uno dijera, wow, él es creyente, pero escúcheme bien. ¿Es Cristo el control de su vida? ¿Es Cristo el Señor de su vida? ¿Ha rendido su vida al Señor aún más? ¿Es realmente Jesús tu Salvador? ¿Le has conocido como tu Salvador personal? ¿De qué nos sirve venir a la iglesia si primero no tenemos a quién? A Cristo en el corazón. Entre paréntesis, José y María perdieron al Señor Jesucristo. ¿Sabe dónde? En el templo. Y muchas personas también, aunque vienen al templo, pierden de vista ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Dios te ha dado capacidades. Terminemos, conclusión. Todo creyente, todo hombre necesita a Cristo. ¿Lo tienes? ¿Eres salvo? ¿Jesucristo está en tu corazón? ¿Lo has reconocido? ¿Estás siguiendo sus enseñanzas? Religioso, cualquiera. ¿Relación con Cristo? Pocos. Todo hombre necesita a Cristo. En segundo lugar, todo creyente es ¿qué? Es dotado por Cristo. Tienes una capacidad, tienes un don. Todo creyente debe ejercitar sus dones en obediencia a Cristo. Todo creyente debe ejercitar sus dones. Cuarto, todo creyente debe ejercitar sus dones por amor ¿a quién? A la iglesia. ¿Dónde está? Todo creyente, en quinto lugar, debe vivir como Cristo, siendo ¿qué? Sal y luz de este mundo. Termino diciendo lo siguiente, lo comentaba en el horario de escuela dominical. Desde el aniversario a esta hora, estamos hablando de somos un ejército, somos un cuerpo, somos corredores, ¿no es cierto? ¿Recuerdas los temas del aniversario? Debemos luchar. Estamos hablando sobre dones y capacidades. Pero ¿cuántos de ustedes han tomado realmente la decisión de servir? Hay tantas áreas de servicio en la iglesia. Nos acostumbramos sencillamente ¿qué? A recibir, pero somos llamados para que usted desarrolle su don. Cuando usted lo desarrolla, yo lo desarrollo, la iglesia crece para la gloria del Señor. Amén. Les invito a inclinar sus cabezas y cerrar sus ojos y terminamos en oración. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu cuidado, por este tiempo que nos permite, Señor, servirte y considerar, Señor, el consejo de tu palabra. Te agradezco, Señor, por lo que hoy hemos hablado, que podamos sacar lecciones prácticas, Señor. Tú nos has dado capacidades. Cristo nos ha colocado en un lugar para que podamos crecer y ser de bendición a otros. Te agradezco, Señor, por este tiempo y te pido, Señor, que nos ayudes a considerar estas verdades y las podamos aplicar a nuestras vidas. Pues oramos, Señor, a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.